yo te diría que, no sé si llamarlo el lado oscuro o el lado del reto o el lado que no es color de rosa, que no es la parte glamurosa de la autogestión, pero es la parte muy humana, ¿no? Cuando tú te das cuenta que al final estás trabajando con personas humanas y pues todos tenemos la misma naturaleza, ¿no? Seremos blancos, rojos o verdes, de una creencia religiosa u otra, de una convicción o de una procedencia étnica u otra, pero todos somos seres humanos, ¿no? Entonces tenemos diferentes tendencias y tenemos diferentes inclinaciones y también según tu contexto cultural y tu educación profesional y familiar, pues uno quisiera creer que la autogestión pueda funcionar sin mayor motivación, ¿no? O porque es algo muy bonito, muy mágico, muy poderoso y que en la gente no la necesitas motivar. Hola, bienvenidos a este conversar. Mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana para compartir historias y casos reales de autogestión. Mi invitado el día de hoy es Óscar Marroquín. Actualmente colabora en Saro Transportation y su rol está enfocado en la administración y finanzas. El giro de esta organización es transporte y logística. Cuenta con 350 colaboradores. Óscar nos cuenta su historia de cómo vive la autogestión, lo cual es muy interesante escucharlo. Nuestro conversar fue: cómo apostar por las personas y la autogestión es un proceso y requiere de una estructura con disciplina. Los dejo con Óscar. Hola Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Pancho, muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme aquí a tu podcast. Oye, qué bien y qué gusto tenerte aquí y gracias a la conexión ahí de tu hermano Rodrigo y que me da mucho gusto que hayas aceptado y rápidamente en tu agenda. Así que eso me gusta mucho. Sí, gracias por invitarme, he estado siguiendo tus podcasts. Ayer me enteré que ya estás en el número 70, entonces tengo que recuperarme un poco porque yo creo que me quedé como en el 30 y tantos o 40 y tantos. No, pues está bien. Espero que también te puedas escuchar tú también. Sí, sí, cuando salga, claro. Bien, Oscar, para ti, ¿qué es la autogestión? Pues mira, este tema de la autogestión en cuanto a su nombre o el término, yo creo que es algo relativamente reciente. O sea, no, yo creciendo y cuando fui a la universidad y en mis primeros años de vida profesional, no recuerdo haber escuchado el término como tal, al menos no como lo venimos manejando, digamos, de unos 5 años para acá, ¿no? Sí recuerdo mucho temas de autoconvicción, autoformación, responsabilidad, y cuando pienso en autogestión, yo lo ligo mucho a esos términos, ¿no? El ejercicio de la responsabilidad, el ejercicio de la libertad, convicción y valores. Y ya que en estos últimos años lo hemos estudiado más como fenómeno, digamos, de organizacional o como fenómeno de los grupos humanos, yo la definición que te daría es que la autogestión es el impulso que uno da a sí mismo y en equipos de trabajo al logro de diferentes metas y objetivos basado en convicciones, en valores y en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad en niveles muy superiores, ¿no? Para mí eso es la autogestión, el poder lograr objetivos y metas individuales o grupales o incluso organizacionales con base en una serie de valores y una serie, digamos, de atributos de responsabilidad y de libertad, ¿no? Bien, Oscar, me gustaría saber un poco más de tu vida y cómo llegas tú a esta conexión de la autogestión. Y quisiéramos como irnos en el tiempo cronológico, ¿no? ¿Qué te movió? ¿Por dónde empezaste? Hasta llegar a hoy, ¿cuál es tu rol? Como, pues un poco veo que has estado en varios movimientos y me gustaría saber qué te movió a esto, ¿no? Sí, pues claro, Pancho, digamos que más o menos a nivel general cronológico, pues yo soy de una familia de 5 hermanos del norte del país, soy el más chico. Uno de mis hermanos, a quien conoces muy bien, Rodrigo Marroquín, fundó una empresa de transporte hace casi 20 años y aunque cuando salimos de la universidad, pues cada quien tomó sus caminos separados, siempre en las conversaciones que teníamos cuando nos reuníamos en eventos familiares, navidades o viajes, etcétera,
pues siempre platicaba mucho de cómo él llevaba su empresa de transporte, ¿no? Y siempre con un gran interés de compartir éxitos, de compartir aprendizajes. Yo mi trayecto profesional durante casi 20 años saliendo de la universidad fue más bien en ámbitos de organizaciones no lucrativas, de apoyo social, mucho en educación, colegios, universidades. Viví en Estados Unidos, en México, trabajé en varios países en Centroamérica, en Sudamérica. Y, y más bien pues mi enfoque fue al área administrativa en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito de colegios, de universidades, ¿no? Y la verdad es algo que me sigue gustando mucho, ¿no? Me sigo preparando mucho en ese sentido. Pero hace 6 años aproximadamente, en conversaciones más profundas con mi hermano Rodrigo, pues platicamos del proyecto de transporte que él estaba llevando, ¿no? Y siempre creo que, o durante muchos años, consideró quizá la posibilidad de invitarme a trabajar con él. Y después de un periodo, digamos, de unos 2 años de colaborar en algunos proyectos juntos, pues tomamos la decisión de incorporarnos a tiempo completo en este nuevo proyecto, en su proyecto de empresa familiar, en el cual pues yo me sumaba, ¿no? Y te he de confesar que cuando llegué a trabajar para la empresa de transportes, Aro Transportation, y hubo mucha resonancia con diferentes proyectos, con la manera en la que trabajamos con el personal, en la manera en la que nosotros crecimos cuando éramos chicos, ¿no? En la empresa de mi papá y mi mamá trabajaban juntos en la misma empresa y pues nosotros pues, prácticamente hasta la edad universitaria vivíamos con ellos en la empresa, en las tardes, fines de semana, veranos. Y pienso, después de 20 años y en retrospectiva, que la manera en la que mis papás ejercían los valores y las convicciones de cómo llevar su empresa, y no te voy a decir que se llevaba la autogestión, era otro estilo de gerenciamiento, pero sí había unas convicciones muy profundas de confiar en la gente, de dejarlos actuar, de encomendarles responsabilidades, de llevar a cabo proyectos, y así fuimos educados nosotros también. Recuerdo desde muy chico, pues nos dejaron trabajar, nos dejaron llevar proyectos personales. Desde la primaria me acuerdo que boleábamos zapatos. Mis papás tenían una carpintería y nos hicimos un cajón de boleador de zapatos y nos salíamos a las calles, Rodrigo y yo, a bolear zapatos, ¿no? Yo creo que yo tendría 8 o 9 años y a lo mejor Rodrigo tendría 11 años, ¿no? Y luego en la secundaria entramos a un proyecto de emprendedores y yo vendía cacahuates garampiñados y luego Rodrigo empezó con nueces garampiñadas y pues eran nuestros primeros pininos de emprendedores, ¿no? Pero también de responsabilidad. Entonces te puedo decir que mucho de lo que vivimos desde pequeños en la vida familiar y en el negocio de mis papás, pues fueron esos valores, ese ejercicio de la libertad que te decía, ese ejercer tu propia responsabilidad, de tal manera que ya llegando a la vida profesional, pues lo transformamos o lo ejemplificamos en la vida del trabajo, ¿no? Entonces cuando yo llegué a la empresa de transporte, ya venían unas primeras semillas, vamos a llamarle, que se estaban germinando de cómo llevar a cabo la autogestión, ¿no? A través de empoderar equipos, de crear equipos autocontenidos, que ellos mismos definieran sus reglas de trabajo, que ellos mismos definieran sus horarios, incluso el punto de hablar de, pues, que ellos mismos transparentaran sus salarios y dijeran si quieren ganar más, pues que ellos mismos se suban el salario dentro de un límite general y de acuerdo a unos objetivos generales de la empresa, ¿no? Pero con mucha libertad. Y no te voy a decir que eso fue fácil ni que funcionó a la primera. Incluso hoy día, después de 5 o 6 años, pues todavía hay muchos retos y hay, digamos, proyectos que todavía no se llevan a cabo a cabalidad. Hemos estado aprendiendo mucho, pero esa ha sido la trayectoria, ¿no? Unas primeras semillas en nuestra niñez, juventud, y que luego con el tiempo, pues cada uno en sus convicciones personales y en este proyecto de empresa familiar conjunto, pues se ha cristalizado más, ¿no? Ese ha sido más o menos el trayecto, ¿no? Comulgamos mucho en esos valores y en esos grandes principios de autogestión. Oye, y Oscar, y hablando cuando llegas a tomar el rol que tienes hoy en la organización, que tú ya venías con una formación, habías estado en el Instituto de Adices, o no sé si ya habías estado en Harvard, ya habías estado en el IPADE, o fue entre ese trayecto, porque no me queda claro, pero toda esta preparación que has tenido y cuando llegas a este tema de los valores de la familia y llegas a la organización de tu hermano, ¿qué fue lo más relevante? ¿Por qué conectas con este proyecto? ¿Por qué decides participar con el proyecto? ¿Cuál es tu esencia tuya en lo personal?
Sí, pues te puedo decir que para mí la gran resonancia en no sé si llamarle proyecto, pero sí filosofía de trabajo sobre la autogestión, es la convicción de que puedes confiar en las personas, de que las personas pueden responderte. Sí habrá errores, sí habrá gente que traicione esa confianza, pero no es el común denominador, ¿no? Y quizá una gran resonancia es, pues, cómo a mí me han tratado a lo largo de la vida, ¿no? Cómo me he sentido que se me confía y que puedo estar a la altura de lo que se me encomienda, de que yo puedo trabajar en torno a unos objetivos, a unas metas y cumplirlas, incluso a veces sobrepasarlas, de cumplir ambiciones personales, proyectos personales. Y fue una especie como de espejo, de yo poderlo vivir, creer que otros también lo pueden vivir, ¿no? Por supuesto que la formación profesional, la formación académica en el entorno en el que yo la tuve, influyó mucho en estas convicciones, pero las raíces vienen desde antes, ¿no? Desde la formación familiar, el ejemplo de mis papás, cómo trataban ellos a sus empleados, trabajaban con muchos obreros, soldadores, argoneros, pulidores, gente que tiene una formación técnica que a lo mejor no es la misma que la formación profesional, de otro estrato social, pero gente que puede cumplir con sus obligaciones. Nosotros crecimos en ese entorno, ¿no? Ya en mi formación profesional, pues vengo de una formación, yo estudié ingeniería civil, luego tengo una maestría, después estudié un doctorado, pero siempre en un ámbito de humanidades, de formación de humanidades, ¿no? Con mucha formación en el ámbito de finanzas, de desarrollo organizacional, como decías, en ADICES obtuve los certificados para poder facilitar, para el desarrollo organizacional, en Harvard un par de cursos sobre finanzas, pero de alguna manera el hilo conductor siempre ha sido ese, ¿no? La parte del trabajo con las personas, desarrollo organizacional y que, pues, sin importar la especialidad que tengas, finalmente siempre estaremos tratando con personas y en equipos de trabajo, ¿no? Pienso que todo esto contribuyó a llegar a ese punto, ¿no? Ya. Y ahorita que hablas de finanzas y desarrollo organizacional y de personas, ¿tú cómo interpretas esta parte? O sea, ¿tiene que ver las finanzas en un tema autogestivo o es una consecuencia de... ¿cómo es? Porque luego las personas, a mí me ha tocado que luego me preguntan, oye, ¿y cuánto más estás ganando? ¿Y cuánto más estás haciendo de margen? ¿Tú, ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? O sea, ¿qué piensas en este tema? Si es que, o sea, obviamente que están integradas las finanzas, pero la riqueza financiera en una empresa autogestionada, ¿cómo cuál es tu mirada? Sí. Pues mira, lo que te puedo decir es que en cualquier organización humana y más en una empresa y más en donde hay recursos de por medio que administrar, es importante tener y cumplir una serie pues de reglas, de lineamientos, de requerimientos, empezando por lo que te piden las instituciones civiles, tener tu contabilidad en orden, tus procesos fiscales, tus procesos laborales. Todo eso es muy importante, es cumplir con la ley. Después están tus reglamentos internos o parte de tu cultura interna, que también pues es importante adherirte a ella, ¿no? A esos principios y valores que como empresa promulgas de acuerdo al estilo que quieres llevar a cabo. Eh, pero al final del día, ya sean finanzas, ya sean requerimientos laborales, son una consecuencia de tener un estilo de trabajo buscando un propósito, buscando una misión. Te lo pongo en palabras muy claras. Nosotros en la empresa de transporte movemos mucha mercancía, tractocamiones que cruzan la frontera todos los días, al norte o al sur, entre la frontera de México y Estados Unidos. Tenemos muchos requerimientos de los departamentos de transporte de ambos países, de las autoridades fiscales, de las autoridades laborales que cumplir. Y eso nos obliga a tener una serie de reglamentos y estructuras para podernos adherirnos a ello, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto es que en nuestros equipos de trabajo, tanto administrativos como los operadores, que son los conductores de los tractocamiones, ellos al final del día son los que viven y los que hacen que estos procedimientos y estos cumplimientos se lleven a cabo, ¿no? Y solo en la medida que ellos quieran cumplirlos, se van a cumplir. Es decir, no importa cuántas reglas, no importa si pones muchos niveles de gestión, que era un poco el estilo antiguo, de muchos jefes y supervisores y gerentes y directores, si la persona que está llevando a cabo el trabajo no lo desea hacer o no lo hace por convicción,
tarde o temprano no va a funcionar, ¿no? El tema financiero, el tema de si la empresa es rentable, el tema de si la empresa está contenta, es una consecuencia de haber vivido eso antes. Porque todos suman los esfuerzos, todos contribuyen en torno a ese objetivo y tarde o temprano ves los resultados y se retribuyen a todos. Y para nosotros, pues los últimos 5 años han sido un ejemplo muy claro de que sí funciona, de que cuando apuestas por las personas, cuando apuestas por la gestión, cuando los empoderas, por supuesto que hay quien no da el ancho. Hay quien de pronto no vive los valores como los promulgas tú en la empresa, pero con el tiempo se dan cuenta que no es su lugar y se van, o con el tiempo los demás compañeros les hacen ver que este no es un lugar para ellos y también acaban yéndose. Y terminas quedándote con quienes están convencidos de esta filosofía y de esta cultura, ¿no? Y entonces todos juntos trabajan ya con un propósito unificado, se van eliminando ciertas barreras, no todas, no funciona a la perfección, pero entonces ya trazas objetivos comunes y todos se suman en torno a esos objetivos comunes. Y entonces empiezas a ver los resultados. Empiezas a ver los resultados de mayor satisfacción entre el personal, mejor servicio al cliente, se incrementan las ventas, te vuelves más eficiente, se eliminan los desperdicios o se van reduciendo, te das cuenta que entre mejor servicio al cliente hay, pues puedes dar también mejores tarifas. Entonces una cosa va sumando con la otra y todo reditúa pues en una empresa que es más sana, que es más rentable, pero que beneficia a todos los que están internamente colaborando, pero también a los clientes externos, ¿no? Entonces te diría que es más bien un proceso que bien seguido, bien llevado, de acuerdo a tu propia cultura, deriva en esos resultados. Y es cuando empiezas a cosechar los frutos de todo el trabajo, ¿no? Te lo dejaría ahí como la visión desde un punto de vista financiero-administrativo, ¿no? Que es el área en la que yo estoy principalmente. Ya, bien. Óscar, me gustaría que pasemos como a cómo vives tú esta parte de la autogestión en la organización. Algunas herramientas, ejemplos que nos quieras compartir como para dejarle a la audiencia algunas prácticas o las que más te conecten a ti, que me digas, mira, pues a mí me gusta este rol de la toma de decisiones. ¿Qué cosas son las que para ti es como muy importante en la autogestión y que nos platiques como, pues cómo lo vives tú como parte de este rol en la organización? Sí, pues mira, te diría quizás son unos 5 o 6 pasos. Yo diría que es un proceso y se vuelve un ciclo que continuamente tienes que estar revisando. En primera instancia es para quienes no lo conocen o para quienes no lo han vivido por mucho tiempo, aclarar y fortalecer el propósito de tu empresa. En nuestro caso, somos una empresa de transporte, pero nosotros somos pro operador, o sea, pro conductor. Sabemos que el núcleo central del trabajo que desarrollamos depende en más de un 90% de quien está detrás del volante. Si nuestros conductores están bien seleccionados, bien atendidos, si les damos las herramientas que necesitan para cumplir su trabajo, todo lo demás va a fluir. Tenemos un equipo de soporte administrativo que también es muy importante y como personas tienen su lugar, pero estamos al servicio de los operadores, al servicio del núcleo del trabajo en el transporte, ¿no? Entonces, teniendo ese propósito muy claro y reforzándolo continuamente, tenemos sesiones, te diría quizá pues 2 o 3 veces al año, en las que nos sentamos con nuestros equipos, reforzamos estos valores, los platicamos, escuchamos a nuestros operadores qué piensan, y son los primeros en decirnos, no se están preocupando por nosotros o no nos están poniendo atención, hay que mejorar esto o lo otro, y tratamos de escucharlos, tratamos de atenderlos y de canalizar esas inquietudes de manera que todo nuestro servicio, todo nuestro apoyo interno esté al servicio de ellos. Entonces, en un primer lugar sería ese aclarar con todo tu personal cuál es tu propósito, o sea, por qué, cuál es tu razón de ser como empresa, ¿no? Nuestra razón de empresa no nada más es mover mercancía de aquí para allá ni dar un servicio al cliente externo, es servir a nuestro operador y él es el que va a brindar ese servicio al cliente externo, ¿no? En un segundo momento, lo hemos hecho y lo revisamos cada trimestre aproximadamente, es clarificar los roles o establecer los roles de trabajo. Y no me refiero a las descripciones de puesto, estas típicas que conocemos de la antigua, que es un manual de 7 hojas y cada quien tiene su manual y de pronto tienes toda una biblioteca de
80 descripciones de puestos que para cuando ya las terminas de revisar, las tienes que hacer nuevamente, ¿no? Ese es un poquito el esquema antiguo de definición de puestos, muy complejo, muy acartonado, muy rígido, que no te ofrece, al menos una empresa de nuestra naturaleza y de nuestro tamaño, la versatilidad para actuar. Entonces nosotros lo hemos simplificado y nuestra manera de simplificarlo es partiendo de lo que ya se hace, no de una teoría ni de un libro, sino de lo que ya se hace. Cada persona en la organización revisa sus funciones, las vuelve a describir, las vuelve a analizar en equipo, de manera que se identifique si hay duplicidades o si hay lagunas. Y esto lo hacemos por equipos de trabajo. Entonces, ese es como un segundo gran punto, tener muy claro qué hace cada quien, ¿no? Y un tercer punto es definir objetivos colectivos. Puede haber un objetivo general de la empresa, pero empezamos por objetivos colectivos. Por ejemplo, el equipo que trabaja en el área de seguridad. ¿Cuál es el objetivo del equipo del área de seguridad? Ese mismo equipo es el que lo va trabajando, lo va definiendo. Ciertamente les vamos dando atención y guía y lo vamos puliendo. Y a veces el objetivo del corto plazo va cambiando porque las circunstancias cambian, se vino el COVID, nos cambiaron los contextos, pero definimos esos objetivos. No los dejamos escritos en piedra de manera que luego no te da margen de maniobra. Esto lo hacemos en todos los equipos y también lo tratamos de hacer con relativa frecuencia, si no cada 3 meses, 2 veces al año. Entonces, después de haber definido, aclarado y confirmado tu propósito, entendiendo los roles de cada persona y de cada equipo, y luego sus objetivos colectivos, tratamos de bajarlo a objetivos individuales, de manera que cada integrante de un equipo diga, me queda muy claro cuál es el rol de nuestro equipo, cuáles son nuestros objetivos, pero yo, Óscar Marroquín, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que lograr? ¿No? Y habiendo definido esos objetivos, después lo que hacemos es establecemos metas de toda la organización. Por ejemplo, recientemente acabamos de entrar a un esquema se le llama reparto de las cosechas o reparto de utilidades, ¿no? Pero nos tardamos como 2 años en tener toda la organización, operadores, administrativos, la propiedad, todos tener muy claro cuáles eran esas metas y después de lograr un resultado, una utilidad, cómo la vamos a repartir, ¿no? Y establecimos un esquema en que el reparto es bastante de acuerdo con el nivel que tiene cada persona en la organización, de manera que todos salen beneficiados, ¿no? Entonces ahí se ve ya cómo redundan los objetivos individuales y colectivos después en las mismas personas, ¿no? Entonces todos en la organización reciben algún tipo de reparto cada trimestre en la medida que se logran esas metas, ¿no? Y por último, que te diría que es el paso que es como el resistol, ¿no? O el aglutinador de todos estos aspectos es, también con frecuencia revisamos nuestro esquema de valores, ¿no? No los valores típicos que dices tú, ve un letrero en la entrada de la oficina que dice, aquí nuestros valores son honestidad y puntualidad y respeto. Eso nada más es una palabra. Nosotros lo que hacemos es revisamos a través de qué comportamientos vamos a vivir esos valores. Por ejemplo, colaboración. Pues la colaboración para nosotros es poder aprender lo que hace mi compañero de al lado, de manera que si algún día no está mi compañero, yo entro al quite en sus funciones. O cuando yo pida vacaciones, haya alguien más que pueda hacer lo que yo estoy haciendo. O si yo me enfermo, me voy de incapacidad o tuve que pedir una tarde para atender un asunto personal, no se cae la operación, sino que el equipo de trabajo puede colaborar. O comunicación entre departamentos. Bueno, ¿de qué manera? Como existe un esquema de metas individuales, colectivas y comunes, si abrimos la comunicación entre todos, contribuimos a los objetivos de toda la empresa y nos redunda en beneficio de todos. Entonces buscamos también la manera de romper esas barreras naturales que a veces puede haber entre departamentos, ¿no? Y ese ejercicio de pensar en el día a día cómo se reflejan los valores en mi actuar es también lo que nos ha permitido en muchos momentos que los equipos se evalúen. Y ahí es donde viene, yo diría, la magia de la autogestión. Que cada equipo dice, estos son nuestros valores, estos son nuestros objetivos, hacia allá vamos como empresa y nosotros mismos nos evaluamos. Compañeros, ¿llegamos al resultado este trimestre o no llegamos al resultado? ¿O llegamos a medias? Algunos de nosotros no le echaron las mismas ganas que los demás. ¿Qué está pasando? Y entonces viene un esquema de autoexigencia, de exigencia entre los equipos y vas eliminando la necesidad de la jerarquía, de la sobresupervisión, de la sobrereglamentación. Porque dentro de las mismas personas y los mismos equipos en la vivencia de valores, con claridad de objetivos, con claridad de roles, con claridad de propósito, como que son todos los ingredientes adecuados en la receta
para que logres el objetivo que te planteas. Y en este sentido, en esta línea, a través de esta autogestión, todo esto es autogestión, es por definición autogestión, ¿no? No viene de fuera, viene desde dentro. Ya. Oscar, fíjate que te quiero compartir algo y no sé si lo he dicho en algún episodio, de repente ya con 70, no sé si digo lo mismo en cada uno, pero yo nací en Sonora, yo soy de Obregón y vengo de una familia de frutas y verduras, comerciantes, y llegué aquí a Guadalajara en el año 90, ¿no? Entonces me crié en el ambiente de los operadores, de los choferes, estuve en el mercado de abastos, entonces pues a mí me mueve todo lo que es el comercio de las frutas, que ya no estoy ahí, pero recuerdo yo de los choferes, o sea, a ver, ¿cómo es que logras tú desde parte de tu rol conectar? Y tengo muchos amigos choferes y que, por cierto, son bien inquietos, al menos los de México, los de Estados Unidos no. ¿Y cómo logran comunicarse con un operador? ¿Cómo llegan a entablar un conversar? Porque, híjola, o sea, yo conozco excelentes amigos y que tienen operadores y siempre se están quejando por alguna razón. Pero ¿cuál es la ecuación de ustedes? ¿Cómo logran? Porque yo pienso que un operador es muy inteligente, son muy brillantes, siempre están ahí atentos al volante. Y la verdad, pues su oficina, y eso lo aprendí de tu hermano, es manejar, ¿no? Ahí está la oficina 8 horas o 10, es el volante. Pero yo quisiera saber cómo, en términos de autogestión, cómo logran conectarse con un operador que es humano, que es una persona, pero sabiendo también que pues tienen pues no voy a decir un estilo, ¿no? Su forma, y por cierto que hay mucha rotación en el transporte, ¿no? ¿Ustedes cómo lo logran y cómo logran conectarse y cuál es su rotación también en términos de operadores que tienen, ¿no? Porque la industria es muy alta, ¿no? Estoy enterado que hay bastante la rotación. Sí. Pues mira, empiezo por decirte que vamos a llamarle el oficio o la función o la vocación de ser conductor de un autotransporte, sobre todo de autotransporte pesado, es un oficio muy solitario. Como bien dices, estás conduciendo en una cabina de un tractocamión, un equipo de 30, 40, 50 toneladas, de cientos de miles de dólares como equipo, más la mercancía, por carreteras, ¿no? Por horas continuas. Es un trabajo que no necesariamente es reconocido por lo que representa. Yo creo que ahora en la pandemia vivimos con mucha claridad el efecto de la disrupción de la cadena de suministro en muchos niveles, ¿no? Desde el atorón que hubo en el canal de Suez hasta el puerto de Los Ángeles con 80 buques atorados, hasta no tener operadores de transporte o de grúas que pudieran hacer que toda esa mercancía se moviera, ¿no? Y ha sido como una sacudida el darse cuenta que hay una persona detrás de la mercancía que yo recibo cuando pido a Amazon o a Mercado Libre, pues me llega porque alguien lo hizo funcionar, ¿no? Entonces, el primer gran punto es reconocerles como personas que tienen pues dignidad como todos nosotros, así como el dueño de la empresa o el que fuera director financiero, pues el operador de un vehículo de autotransporte también es una persona, ¿no? Algunos de ellos tienen estudios profesionales, son ingenieros o son licenciados y han optado por convertirse en conductores de camiones porque es un oficio en el que pueden a lo mejor desarrollarse y obtener buenos beneficios, ¿no? Pero habrá quien pues no completó más que sus estudios de secundaria o preparatoria, tiene una licencia de chofer y pues se lanza a la aventura para aprender a manejar. Entonces, te diría que lo primeritito es reconocerles con dignidad como personas, y si este es el primer paso que logras, después todo lo demás viene en consecuencia. Porque históricamente, así como en otros oficios, a los choferes y a los conductores no son bien tratados, más bien son maltratados, ¿no? Y a lo mejor tienen una fama, pero no es una fama que se origina necesariamente por ellos, sino porque el contexto histórico y el contexto comercial y el contexto de trabajo los ha puesto en unas condiciones a veces infrahumanas o muy difíciles.
y entonces pues actúan de acuerdo al contexto. Nosotros lo que hemos descubierto es, le damos su lugar al operador, le compensamos muy competitivamente, ¿no? De manera muy atractiva, le tratamos de facilitar la vida, ¿no? Un ejemplo. Muchos de estos conductores que trabajan o en Estados Unidos o en México o cruzando la frontera, pues no son originarios de las ciudades de frontera. Pueden provenir de Michoacán o de Chiapas o del Estado de México o de Nuevo León. Y a veces por temporadas de 5, 6, 7 semanas no están con sus familias, están más bien lejos de sus familias, ¿no? Pero pues como todo esposo, hijo o padre, pues surgen necesidades familiares y los ponen en una encrucijada. ¿Qué hacen si están manejando, entregando una mercancía a la mitad de las carreteras de Texas y le habla a su esposa desde Michoacán diciéndole que el hijo está enfermo y que necesita una medicina especial que no puede conseguir? Pues se pone en crisis el operador, ¿no? Entonces nosotros hemos ideado un esquema de concierge que le llamamos, o de apoyo a los operadores, donde este tipo de necesidades se las tratamos de resolver lo más posible. Entonces, nuestra gente de despacho y de operaciones, cuando se enfrenta a estas situaciones, busca la manera de decirle al operador, te vamos a apoyar para que tú puedas hacer su trabajo, no tengas estas distracciones, es decir, cosas que le quiten a lo mejor un poco de energía. Si son menores, se pueden resolver con mucha facilidad. Si son mayores, podemos llegar al punto de, ¿sabes qué? Te vamos a relevar, tienes que ir a visitar a tu familia, tómate el siguiente vuelo en la siguiente ciudad y córrele. Y aquí te guardamos tu lugar, regresas en 1 o en 2 semanas, ¿no? Cosa que en otro lugar, o a lo mejor, no les harían caso, lo tendrían que resolver por su cuenta, los obligaría el contexto a desviarse de las normas o de las reglas, o ve tú a saber qué comportamiento exhibirían ante una presión de ese tipo, ¿no? Entonces, ese es como que un segundo punto, ¿no? Ponernos en el lugar de los operadores y tratar de facilitarles la vida, porque entre más fácil tengan ellos la forma de hacer su trabajo, pues mejor lo van a cumplir en pro de ellos mismos y de la empresa, ¿no? Luego lo tercero, y creo que sí es muy cierto lo que dices, o sea, al ser una posición de mucha individualidad o de mucha autonomía, porque pues maneja uno, a veces van en teams de 2 en 2, no hay mucho contacto. Es más, ni siquiera tienen a veces acceso a una computadora. Están con sus teléfonos. Y entonces nosotros también hemos favorecido mucho el desarrollo tecnológico. Tenemos una aplicación desarrollada por nosotros mismos en la que estamos en contacto con los operadores todo el tiempo, ¿no? A través de ahí pueden ver un sinnúmero de índices de la operación, de embarques, de facturación, de pruebas de entrega, de avisos, etcétera, ¿no? De manera que estén continuamente comunicados y conectados con sus equipos de trabajo y con la empresa en su conjunto, ¿no? Y luego también hemos invertido mucho en un equipo interno de comunicación que nos ayuda con frecuencia a reunir a los operadores en grupos pequeños. No podemos sacar de la operación a 50 conductores de golpe, pero de pronto se van juntando en diferentes días de la semana 10 o 15 y los reunimos cuando llegan a patio, a la base de operaciones, y hacemos como una especie de focus groups o grupos de diálogo y trabajo para escucharles cómo están viendo las cosas, qué opinan, qué necesitan. Y entonces tenemos esos acercamientos en grupos pequeños, de manera que también haya esa interacción personal, ¿no? También hemos tenido reuniones más grandes, sobre todo por Zoom o por medios de conexión digital, para transmitirles avisos generales, o cuando se va a dar un aviso de reparto o un cambio de una norma de transporte. Infinidad de asuntos los conectamos, porque de pronto es donde estén, a mitad de la carretera, en un cruce fronterizo, en un descanso, los conectamos y hacemos sesiones de trabajo para poder estar en comunicación con ellos. Entonces, en resumen, buscamos primero reconocerles, ayudarles y luego buscar la manera de sí conectar con ellos con frecuencia para los asuntos más relevantes y pertinentes, y que ellos tengan la posibilidad de también conectar con nosotros. Por ejemplo, Rodrigo, a quien conoces, Rodrigo todo el mundo tiene el teléfono de Rodrigo, todos. Y el que no lo tenga lo pide y se lo dan. Entonces, le pueden llamar en cualquier momento. Yo he estado con él en una cena y de repente le llama un operador a las 11 de la noche. Y le dice, ingeniero Rodrigo, fíjese que esto, y le toma la llamada. O si no se la puede tomar al instante, le dice, márcame por favor mañana a las 8 de la mañana. Y él organiza reuniones y él personalmente los escucha, los atiende. Si son peticiones razonables y se que puedan canalizar, nos las transmite y las trabajamos los demás. O a veces es un asunto muy personal y él se lo resuelve, ¿no? Obviamente, conforme vas creciendo y es un volumen más grande, tienes que crear una estructura para que esto sea más sistemático. Pero ese es el tipo de cultura y de comportamiento que vivimos y que tratamos de exhibir.
nosotros en primera instancia y a través de todo nuestro personal, ¿no? No es fácil, ¿eh? He de decirte que no es nada fácil, es muy complejo y la vida de un conductor, de un chofer, de un operador, también es una vida muy compleja por las circunstancias en las que se desenvuelven, ¿no? Pero buscamos tratar de hacerlo lo más simple posible. Ya. Y ahorita que mencionas de que no es fácil, me gustaría que pasemos a esta parte de los obstáculos, de las cosas difíciles, complejas, de la incertidumbre, de los miedos, de los retos que tienen actualmente, en verdad. Todos tenemos, y yo con tu hermano hablo bastante, y ahí nos ponemos a filosofar, ahí, a resolver el mundo. Pero me gustaría ver desde tu mirada, ¿qué cosas son las que has vivido que han sido difíciles para ti en la organización y que ha sido como un aprendizaje? Porque me gusta como ver esta mirada de que no todo es fácil, también hay cosas difíciles y me gusta como pues que quede ese mensaje también y cómo las han ido superando, ¿no? O las que no también, ¿verdad? Entonces me gustaría, como yo le llamo, como nada es color de rosa y nada, esta parte oscura que nadie hablamos, ¿no? Que se vive día a día, porque yo de repente recibo mensajes de hablas muy bonito, como que si todo fuera fácil. Y en realidad yo le digo, no, en verdad no es nada fácil, ¿no? Sí, tiene un grado de dificultad y tú sabes a qué me refiero, Oscar. Y son como, pues ese también para mí es algo valioso, ¿no? Hablar de estas cosas que nadie hablamos, ¿no? Claro. Pues mira, yo te diría que, no sé si llamarlo el lado oscuro o el lado del reto o el lado que no es color de rosa, que no es la parte glamurosa de la autogestión, pero es la parte muy humana, ¿no? Cuando tú te das cuenta que al final estás trabajando con personas humanas y pues todos tenemos la misma naturaleza, ¿no? Seremos blancos, rojos o verdes, de una creencia religiosa u otra, de una convicción o de una procedencia étnica u otra, pero todos somos seres humanos, ¿no? Entonces tenemos diferentes tendencias y tenemos diferentes inclinaciones y también según tu contexto cultural y tu educación profesional y familiar, pues uno quisiera creer que la autogestión pueda funcionar sin mayor motivación, ¿no? O porque es algo muy bonito, muy mágico, muy poderoso y que la gente no la necesitas motivar. Pero la realidad es que todos necesitamos diferentes motivaciones. Por ejemplo, es muy fácil para el promedio del trabajador, llámese obrero, trabajador de oficina, seguir órdenes o seguir reglas, ¿no? Entonces yo me presento a mi trabajo a las 9 de la mañana, salgo a las 5 o 6 de la tarde, cumplo mis reglas, cada semana o cada 15 días cobro mi cheque. Es una vida pues, muy segura, ¿no? Hago lo que me dicen o lo que está estipulado y cobro mi cheque y vivo feliz, ¿no? Pero cuando llega el momento donde dices, oye, no, tú eres responsable de tus decisiones, hay un objetivo que se traza y más bien hay que buscar la creatividad o el trabajo colaborativo o el hablar con las personas por qué no están funcionando las cosas, cómo le podemos hacer para resolverle, pues eso requiere más energía, ¿no? Requiere más esfuerzo, requiere también pues un poquito de ambición, de decir, claro que puedo hacer algo mejor y a lo mejor me puede ir mejor. Entonces, una parte, yo diría no oscura, pero no tan fácil de la autogestión es lograr que la gente quiera vivir la autogestión, con lo que implica de ser responsables, de motivarse muchos solos o entre ellos y de no esperar que alguien de arriba, llámese mi jefe o el gerente del área o el director de la empresa o el dueño, me vengan a decir qué hacer o qué no hacer, ¿no? Porque también es un tema de responsabilidad. Yo estoy muy convencido que a veces no queremos tomar decisiones porque no queremos ser responsables de las consecuencias de esas decisiones. Entonces es más fácil que las tome alguien más. No, es que a mí me dijeron que le mandara la factura al cliente así. Y si salió mal, pues no es culpa mía, es culpa del que me lo dijo. Y eso pues para mí es como una especie de irresponsabilidad, ¿no? Entonces, el lado quizá, o uno de los aspectos más complejos de la autogestión es que la gente quiera y que al mismo tiempo se la crea, ¿no? Y a veces necesitas tiempo, mucha paciencia para acompañar a los equipos, para uno decir, oye, esto sí funciona, nada más que hay que darle tiempo, ¿no? Entonces, eso te diría que es uno de los aspectos o de las barreras
principales más importantes. Ya una vez que la gente quiere y que la gente cree, ya es cuestión de tiempo, ¿no? Pero luego viene un segundo tema, y aquí es lo que yo llamo la ley de las excepciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se pasa un rojo en la calle o un alto? O más bien, cuando se pasan los altos, pues empiezan a poner semáforos, ¿no? O de repente cometen una infracción y se hace una ley nueva en ese sentido. Pero si te pones a ver, si son 3 personas de 100 las que lo hacen, pues es la minoría. Y cuando reglamentas por la minoría, afectas a la mayoría, ¿no? Pero tristemente, pues sí hay gente que a lo mejor no vive los valores que tú estipulas de honestidad, de colaboración, de ética, etcétera, de la manera que la mayoría lo harían, y tiendes a reglamentar por la minoría. Y lo que hemos descubierto en la autogestión es, con el tiempo, esa minoría desaparece. Por sí misma, porque no se entiende en el mundo del trabajo, o porque los compañeros dicen, no vas en el equipo, como en el equipo de fútbol, el que no le corre, pues dices, oye, o le echas más ganas o sales del equipo, te vas a la banca, ¿no? Ese segundo aspecto es muy complejo porque tú pones toda la apuesta en la autogestión, confías en los equipos, confías en las personas, pero a veces te traicionan o se traicionan y cometen errores voluntarios o a veces involuntarios, no hay ambición personal o es muy poca y pues no todos los ingredientes se alinean, ¿no? Entonces, la primera tentación es desistir. Es decir, no funciona, vamos a poner otra vez jefaturas y coordinadores y reglamentos y cámaras de seguridad. Y entonces, a veces se requiere no nada más paciencia, sino mucha fe en que sí va a funcionar, pero va a tardar tiempo, ¿no? Y te diría que el tercer aspecto, y muy, muy rápido, Pancho, es no todo está escrito. En las reglas de autogestión no todo está escrito. Mucho es de irlo descubriendo, de ir experimentando, de ir escuchando y de estar dispuesto a cambiar a veces, pues ya no va por este camino, va por este camino, va por este otro camino, ¿no? Y de que en el ámbito popular, la creencia popular es que no va a funcionar. La creencia popular, al menos en el mundo occidental, es tienes que tener muchas reglas, tienes que tener muchas estructuras organizacionales, tienes que tener 14 niveles jerárquicos, tienes que tener 40 tabuladores de pago. No necesariamente, ¿no? Claro. Me gustaría detener y hacer una pausa en esta parte que comentas que la minoría se va. ¿Ustedes su estilo es esperar a que se vayan o el mismo equipo dice, Pedrito se tiene que ir? ¿Qué es lo que sucede en términos del día a día, no? Porque mi socio me ha cuestionado mucho sobre esto, oye, pero fulanito ya lleva 2 años y pues, ¿qué va a pasar, no? O sea, sigue aquí y le digo, bueno, pues el equipo debe decidir, bueno, ¿por qué no deciden que Pedrito se tiene que ir? Entonces nosotros tenemos como un vacío ahí que resolver, pero en el caso de ustedes me gustaría aprender cómo es que lo hacen. Sí. Mira, te diría que hay como 2 dimensiones o 2 aspectos en ese sentido, ¿no? Siendo una empresa de transporte y teniendo diferentes certificaciones y obligaciones ante las autoridades civiles, hay una normatividad muy específica, muy concreta, por ejemplo, sobre el uso de sustancias, ¿no? A los operadores se les hacen pruebas antidoping, unas aleatorias, otras regulares, y pues quienes he encontrado que ha consumido sustancias, la regla es muy clara. Es más, de tenerla con mínima tolerancia o suspensión, hemos pasado a 0 tolerancia. Porque nos hemos dado cuenta que aquellos compañeros que deciden seguir las reglas, que deciden evitar por completo el uso de sustancias y hacer bien su trabajo, pues es una grave injusticia contra los que deciden ser un poco más laxos con esas reglas, ¿no? Además, pues de las diferentes multas y sanciones a las que te puedes ver expuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de reglas es blanco y negro. Las faltas, estás fuera. Pero es automático, no es que alguien tenga que intervenir. En lo demás, todo lo que es puntualidad, llámese puntualidad, presentarse a trabajar, colaboración, de qué manera distribuimos nuestras cargas de trabajo, cómo nos repartimos cuando hay una sobrecarga o surgieron unos embarques especiales, o el compañero que sabemos que se queda con el tractocamión 2 días en lo que lo localizas o porque se fue a su casa o lo que sea y deja la unidad de operar, hasta el que lo mete a taller sin necesidad. En fin, un sinnúmero de casos. Esa parte la hemos dejado a los equipos, porque ellos empiezan a dar cuenta de inmediato,
Entonces, en una semana tú te das cuenta en un equipo de trabajo quién sí le están dando parejo y quién no. Quién es que se me trata de esconder. Y más cuando lo haces de autogestión, porque entonces ahí ya no te escondes que si el jefe te dijo, que si no te dijo, que si el papel que entregaste, que no entregaste todos se ven por igual, ¿no? Y ahí sí hemos dejado que los equipos decidan. Te podría decir que son muy contados los casos, o probablemente ninguno, salvo los que dije al inicio, en los que tiene que intervenir la propiedad para decir fulanito, menganito, sutanito tiene que retirarse. Ha salido de los equipos o de la misma persona. La misma persona dice, no, pues la verdad es que renuncio, ¿no? O me voy, o este no es mi lugar de trabajo, ¿no? A veces tarda, ¿eh? Y tienes razón, puede tardar unos meses, pero hemos descubierto que lo más saludable es que venga de los mismos equipos. Ya. Y en esta parte del entender y comprender a un operador qué es la autogestión o qué no es, ¿cómo es la forma que ustedes mandan el mensaje para que entiendan claramente? Porque pues yo trabajo con gente del campo y la parte administrativa, pero también hoy precisamente estoy en una revisión de la filosofía y cultura y noté yo que nos desviamos, ¿no? Alguien me dijo, lo nos ventila, ¿no? Porque habla en el episodio de nosotros. Pues yo hablo como cosas que a mí me suceden también. Entonces, ¿cómo es que lo hacen ustedes en términos para que las personas entiendan, sobre todo el operador, qué no es la autogestión o cómo no abusar de este conflicto de intereses que hay veces que se presenta? Mira, principalmente con los operadores, y es hasta cierto punto muy sencillo, muy transparente, porque aunque su trabajo es, entre comillas, muy monótono, ellos tienen que recoger mercancía en un determinado lugar a una determinada hora y se tiene pues el objetivo de llevarlo a otro lugar en tanto tiempo, en determinada hora, de acuerdo a un estándar promedio de velocidad promedio, de cruces fronterizos, de tiempos de descanso, etcétera. En general eso está bastante estandarizado, ¿no? Incluso con contratiempos de por medio. Esa es la expectativa, esa es la meta. Todo lo demás puede obedecer a no llegar a tiempo por un retraso voluntario del operador, entretenerse de más en ocio o en otro tipo de cosas no propias del trabajo. Y entonces los operadores saben perfectamente qué es lo que se espera de ellos. Incluso ya terminado un embarque, pruebas de entrega, hacer el papeleo correcto, trato amable con los clientes, todo eso de alguna manera está estipulado, ¿no? Entonces, cuando se cumple y cuando se cumple con un alto nivel de eficiencia y de compromiso ese estándar, porque el mismo operador es el que lo está llevando y él sabe a qué velocidad tiene que ir, cuándo tiene que descansar, cómo tiene que entregar la mercancía, si tiene algún retraso, reportarlo de inmediato, si hubo un contratiempo mecánico igualmente, se pide asistencia en el camino, de alguna manera se cumple la expectativa. Entonces, la autogestión de parte del operador es adherirse a esa expectativa y cuando hay alguna problemática, comunicarla, no retenerla, inventar excusas, tratar de sacarle la vuelta, etcétera, ¿no? Que dicho sea de paso, entre más eficientes o más óptimos son con su tiempo, mejor les va, porque se les paga de acuerdo al tiempo que recorren y si llegan a ciertas cotas, obtienen incluso una mejor paga, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autogestión pues depende totalmente de ellos. Y luego están en una serie de equipos de trabajo por zonas y rutas en donde también se van observando. Oye, si yo recorro una misma ruta que un compañero, ¿cómo es posible que yo me tarde 8 horas y el compañero se tardó 16? ¿No? Nos afectó a todo el equipo. Entonces, entre ellos también buscamos que de alguna manera haya cierta transparencia, cierta colaboración y entender si es un tema personal de fallas mecánicas o algo más estructural, el cliente que no recibió la mercancía o un tema climático o lo que tú quieras, ¿no? Pero al operador las expectativas de su trabajo y de su rendimiento están bastante estandarizadas y bastante claras y dependen en un 90% de él y su comportamiento y su ética de trabajo para manejar, ¿no? Ok. Oscar, me gustaría que pasemos esta parte de tu vida personal. Y hablo en dos contextos, ¿no? En tu tema familiar, si tú la autogestión la compartes en la familia, si tu familia llevan principios de autogestión, si es que lo hay. Y la otra es, pues tú participas en varios grupos, hablábamos que perteneces a YPO. ¿Cómo inspiras tú con estas prácticas ya de autogestión?
y si esto, ¿cómo inspiras a los demás en esta? Si es que lo haces, porque en lo personal, hasta hace poco yo empiezo a abrir el tema y, y bueno, pues a mí me daba como, pues yo no voy a evangelizar nada, ¿no? Pero hoy lo veo como una manera de cómo yo transmito lo que yo vivo y lo que yo creo, ¿no? Sobre mi propósito de vida. ¿Tú cómo lo haces? Ahí se entrecortó un poquito, Pancho, pero te entendí cómo vivo la autogestión a nivel familiar o cómo se transmite y en otros grupos de trabajo, ¿no? Mira, en el tema familiar, nosotros tenemos 3 niños, hombres, todos están relativamente chicos, uno tiene 13 años, otro 11 y otro 10. Entonces, en realidad, la etapa que hemos vivido estos años ha sido de niños chicos, diría yo. Apenas el mayor empieza a entrar en la adolescencia, ¿no? La autogestión en una familia pues es muy complejo, ¿no? Porque con niños menores de edad, pues principalmente los estás educando, los estás formando a base de consejos, a base de encauzamiento, a base de ejemplo personal. Pero sí poco a poco, pues estos temas de responsabilidad, de convicción, de hábitos, que al final también son muchos de los principios que se viven en la autogestión, en el trabajo o en otros ámbitos de la vida, pues se siembran o germinan desde esta época, ¿no? Y lo que buscamos, al menos mi esposa y yo, pues es transmitirle estos mismos valores a ellos, ¿no? Por supuesto que no hay mejor predicación que la del ejemplo y pues como seres humanos a veces batallamos y a veces no les das el mejor ejemplo o pierdes la paciencia o discutes, pero creo que lo importante es poder reconocerlo, platicarlo y a partir de eso pues volver a mejorarlo, ¿no? Porque es repetición y repetición y en esto de ser padres pues no hay ninguna escuela, ¿no? O sea, tienes que a base de aprender de tus propios errores y aprendizajes poder perfeccionar el arte de ser papá, ¿no? Y ya cuando lo vas logrando, pues ya se te van los hijos, ¿no? Entonces, te diría que es mucho basado en los valores, en lo que te decía al inicio, la responsabilidad y el ejercicio de la libertad. Que poco a poco lo estamos pudiendo hacer, sobre todo con el más grande, pero ya muy pronto lo vamos a hacer con los más chicos, ¿no? Va soltando un poquito, ves cómo son responsables, en donde a lo mejor no lo son tanto, los vas ayudando. Entonces también es un poquito un descubrimiento y una experimentación, pero muy inspirada en 3, 4 grandes valores, ¿no? Lo segundo, si te entendí correctamente, es cómo lo vivo en otros grupos de trabajo. Sí, sí, en organizaciones, ¿cómo inspiras este tema de la autogestión? ¿O tú te autogestionas solo? ¿O lo compartes, invitas? ¿Cómo es que Pues tú mira, lo haces? sí, digamos que de unos 3 años para acá, lo que vivimos en la empresa somos muy abiertos para compartirlo a terceros, ¿no? A otros transportistas, tenemos amigos que son también transportistas, a veces competidores, pero pues finalmente hay una amistad de por medio, o con quienes tenemos interacciones, con proveedores, somos muy transparentes y platicamos lo que vivimos, ¿no? O sea, no celamos o no somos celosos de nuestro trabajo porque creemos mucho en que si esto se vive más ampliamente, o sea, sí es una ventaja competitiva, pero no lo vemos así. Podría ser un tema de transformación de la industria, incluso si me apuras, hasta de transformación de la sociedad, aunque se oiga muy romántico, ¿no? Pero imaginemos una sociedad, un mundo donde la gente sea más responsable, con un mejor ejercicio de la responsabilidad y que se ayuden mucho en grupos de trabajo o grupos sociales. O sea, definitivamente habría un efecto en espiral que mejoraría todas las relaciones humanas, ¿no? Pero pues lo hacemos en nuestros ámbitos, ¿no? En nuestros carriles, con otros transportistas, en nuestras interacciones. Yo en el YPO pues sí les platico mucho, sobre todo a los de mi foro, estas experiencias, porque pues es mi día a día, ¿no? Y es de lo que platico, y a veces también pues de las frustraciones y de los obstáculos que vives, ¿no? Entonces, digamos que en donde yo tengo oportunidad de rozarme, es donde lo comparto, ¿no? Creo que el trabajo que tú estás haciendo a través de estos podcasts pues es fabuloso porque llega mucho más lejos a través de muchas experiencias, ¿no? Entonces, esta oportunidad que nos estás dando hoy, que me estás dando a mí, pues puede llegar a mucha más gente, ¿no? Aunque te lo platique desde un ámbito muy, muy personal. Claro, claro. Y me gustaría, ahorita te quería hacer una pregunta de hace unos minutos atrás, pero sé que estuvieron colaborando con NER
bueno, concretamente con Coldo y con Eduardo Garza T, también amigo. Y me gustaría preguntarte, ¿qué les has aprendido los dos? Que veo dos personalidades de la autogestión, con bastante compromiso con esto. ¿Y tú qué les has aprendido hasta el día de hoy, tanto a Coldo como a Eduardo Garza? A ver, ahí sí se escuchó muy entrecortado, Pancho. ¿Te alcancé a escuchar NER y qué hemos aprendido de ellos? ¿Qué has aprendido de Coldo y de Eduardo Garza? Sí. Bueno, mira, la verdad es que aprendimos mucho del tiempo en el que estuvimos relacionados con el NER en dos ámbitos. De la parte filosófica, digo, obviamente la filosofía del NER es muy amplia, muy neutral, diría yo, y comulgamos con muchos de los principios filosóficos. Coldo, tú lo conoces, una gran persona, un gran pensador, y tiene una filosofía de vida muy particular. En muchos sentidos estamos alineados, ¿no? La responsabilidad de la persona, el favorecer a la persona, el ayudarlos, etcétera, ¿no? Entonces de eso te podría decir que de Coldo esa parte filosófica muy claro, ¿no? Ya de las personas que nos ayudaron más en la operación diaria, como Óscar García, Lalo Garza, pues les aprendimos mucho de la disciplina de la autogestión, porque la autogestión no es nada más un deseo, no nada más es lo lanzo y a ver cómo funciona. También tienes que ser sistemático, también tienes que ser disciplinado, y si vas a involucrar a la gente, pues involúcralas de una manera ordenada, sistemática, continua, profunda. Yo creo que los grandes aprendizajes que tuvimos de ahí fueron la disciplina, y no que no fuéramos disciplinados antes, ¿no? Sino que nos dimos cuenta que no nada más es la filosofía de la autogestión, también es la práctica, y la práctica lleva mucha disciplina, reglas claras, cómo se hace la transparencia, cómo eres congruente con la transparencia, cómo puedes ayudar a que la gente entienda mejor la autogestión, cómo pueden también ellos ser más sencillos en el tema de transparencia laboral, de ingresos, de bonos, de reparto. Te diría que la parte que aprendimos también de ellos fue eso, la disciplina en la ejecución de los modelos de autogestión, ¿no? Entonces fue como un complemento, una parte filosófica y una parte muy práctica. Muy bien, muy bien. Óscar, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio? ¿Qué mensaje quisieras dejar? Porque pues cientos de gente lo van a escuchar en su momento. ¿Y cómo te gustaría cerrar este conversar? Pues yo diría que aquellos que tengan, aunque sea un mínimo interés en conocer qué es la autogestión, y en quizá ver si les funciona, que se decían a experimentarla, que se decían a probarla. Puede ser en un proyecto individual, ni siquiera en toda una empresa, puede ser a nivel personal, puede ser en un grupo de trabajo, puede ser en el club. Probarla para que se sientan cómodos con ella, ¿no? A veces no es posible pensar que alguien se va a lanzar al abismo nada más porque escuchó a alguien más una gran conversión mental. Digo, también se puede ser el caso, ¿no? Pero de pronto dense la oportunidad de conocerla, de probarla, de experimentarla. Y número dos, pues de compartir y de escuchar experiencias de otros. Porque por increíble que parezca, son muchos más los que allá afuera viven la autogestión y han experimentado con ella y van conociendo qué funciona, qué no funciona, y la van descubriendo, que están dispuestos a compartirlo como lo estamos haciendo en este podcast. Y a veces en estas redes de trabajo, en estos grupos de trabajo, se aprende mucho y se encuentra pues una especie en inglés se dice bouncing board, o de grupo para poder rebotar y poder aprender. Entonces yo diría que es una invitación abierta a los que tengan interés, pues dense la oportunidad de probarla. De manera que pues vean si es lo suyo, ¿no? No me atrevo a decir que la autogestión es para todos, ni para todas las organizaciones, ni para todas las culturas, pero tampoco puedo decir que no funciona. Al contrario, nosotros la hemos vivido y sí funciona. Y es un proceso en perfección, ¿no? Es un proyecto continuo, es casi una aventura de exploración constante, ¿no? Y pues nada, invitarlos a que te sigan escuchando, Pancho. Yo creo que todas estas personas a las que tú has contactado, que han tenido una experiencia diferente, tienen algo diferente que aportar. Y del todo se puede pues construir mucho, ¿no? Entonces, pues agradecerte por tu programa y por esta invitación. Oye, Óscar, pues muchas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo. ¿Dónde te pueden localizar en las redes sociales? ¿Dónde estás activo?
En LinkedIn me pueden buscar como Oscar Marroquín, creo que soy el único que aparezco así. Mi perfil es omarroquín76, si no me equivoco. Y mi correo electrónico omarroquinc@icloud.com. Eh, Cualquiera de los dos me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto entrar en contacto, ¿no? Y a la orden para el que tenga interés en profundizar algún aspecto muy puntual o otro, con mucho gusto para abrir un diálogo. Perfecto, pues te agradezco mucho y vamos a estar en contacto. Seguramente que te buscaré para seguir conversando ya algo más fuera del aire. Así que muy agradecido. Claro que sí, Pancho, mucha suerte. Chao, hasta luego, bye. Mi aprendizaje fue cómo tener una comunicación abierta con toda la organización donde los colaboradores tengan la confianza de poder conversar con el fundador, lo cual me parece muy interesante. Te recuerdo que nos califiques este episodio y te invito a que nos escuches y te suscribas a nuestro canal de YouTube.